Bien. Muy buenos días con todas y todos. Hoy quiero compartir con ustedes, antes de entrar en materia, la automatización de procesos, los retos, más allá del entusiasmo tecnológico o el miedo al reemplazo, como algunos dicen, lo que está en juego es cómo estas herramientas están redefiniendo la manera en que las organizaciones se comunican, se relacionan y toman decisiones. Hace unos días en LinkedIn circuló un post de J.C. Mateus, que es profesor de la Universidad de Lima. Pocos años, la inteligencia artificial alcanzaría un nivel cognitivo similar al humano y que dentro de más o menos, pongámosle, 20 años más, estamos 2025, claro, 20 años más, 2045, podríamos fundirnos con ella. Más allá de lo asombroso, de lo retador que es esta cuestión, lo que nos queda es una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de inteligencia estamos construyendo y por qué la estamos usando? Durante mucho tiempo, la inteligencia artificial fue entendida como una herramienta técnica, útil para optimizar procesos o reducir costos. Pero hoy sabemos que no basta con usarla, hay que comprenderla. Como señala el diario El País en su suplemento Negocios, publicado en este año, en la que se resalta la idea de que no se trata de formar expertos en ingeniería únicamente, también son importantes, sino la de formar líderes capaces de dialogar con... Ayer parte de una convicción, que la inteligencia artificial no solo impacta lo que hacemos, sino cómo pensamos, cómo decidimos. Y que si queremos asumir un rol activo y no solo reactivo frente a estos cambios, necesitamos integrar nuevas formas de alfabetización digital, pensamiento crítico que tanto se menciona y visión ética. De eso hablaremos hoy, de cómo la inteligencia artificial generativa y la automatización no son el futuro de la comunicación organizacional como muchos gurús a través de las redes sociales y espacios académicos nos tratan de vender, sino su presente urgente. Entonces vivimos un momento clave de la historia de la comunicación organizacional. Ya no basta con redactar un mensaje claro o tener buenos canales de difusión. Hoy nuestras organizaciones deben estar preparadas para integrar sistemas inteligentes que generen contenidos, automaticen tareas y mejoren la experiencia comunicativa con eso que llaman stakeholders, ¿no? Los públicos internos, los públicos externos. Hecha esta presentación, vamos a exponer las sesiones que desde esta fecha hasta el primer miércoles de junio vamos a tener juntas en esta plataforma. La que va pues de 10 a 12, ¿no? Los días miércoles de 10 a 12. Para la sesión de hoy día estamos 7, vamos a hablar sobre la introducción a la inteligencia artificial en la comunicación corporativa. En torno a eso definiremos qué se entiende por inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene esta en el ámbito empresarial. Esta es para la sesión de hoy, miércoles 7. Para la de la próxima semana, de 10 a 12, miércoles 14, abordaremos este otro tema: estrategias de marketing impulsadas por inteligencia artificial, personalización de contenido, segmentación de audiencias, uso de análisis predictivo para optimizar campañas. En 2 semanas más, es decir, para el miércoles 21, ¿no? Inteligencia artificial en la atención al cliente y gestión de crisis. La implementación de los chatbots, de los asistentes virtuales
la inteligencia artificial en la gestión de la reputación y comunicación de crisis. Eso es para de aquí a 2 semanas. Para terminar el mes, mayo 28, trabajaremos sobre este otro tema, gobernanza y ética de la inteligencia artificial en comunicación. 2 puntos centrales, transparencia y privacidad en el uso de la inteligencia artificial, y como segundo aspecto, los sesgos algorítmicos y su impacto en la comunicación empresarial. Y de ahí a la última clase, que tendrá lugar el miércoles 4 de junio, los casos de éxito y tendencias futuras en inteligencia artificial y comunicación. Presentaremos casos de empresas que han integrado la inteligencia artificial de manera efectiva y lo que a partir de esas experiencias en torno a esos casos nos hace ver ese futuro, ¿no? Pero como había dicho en la introducción, para no caer en el juego pues de la especulación simple, abierta a cualquier idea, tenemos que pensar en el presente, ¿no? Las cosas que desde el presente, tomando las bases, obviamente, del pasado, va a iluminar ese futuro que nos espera. En eso van a consistir estas sesiones de 10 a 12, los días miércoles, desde hoy, miércoles 7 de mayo al miércoles 4 de junio. Bien, entonces comenzaremos con nuestro primer tema, ¿no? La inteligencia artificial generativa, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, no hay que constreñirnos en torno a las tareas que se ejecutan, ¿no? Sino a la creación de contenidos nuevos, como por ejemplo escribir, dibujar, componer música, diseñar procesos o hasta generar códigos de programación. Esa es la idea. No es una réplica simple en cuanto a la ejecución de actividades, sino a la creación de contenidos que se supone van a ser útiles, funcionales a las tareas que nos hemos propuesto. Esta inteligencia artificial generativa utiliza algoritmos avanzados y modelos de lenguaje a gran escala, ¿no? Como los LLM, por ejemplo, el caso de GPT-4, que han sido entrenados con enormes cantidades de datos para aprender cómo nos comunicamos y cómo estructuramos las ideas. ¿Cómo hace revolucionario o qué hace, ¿no?, tan revolucionaria la inteligencia artificial generativa? Empecemos por esto, ¿no? La inteligencia artificial de lenguaje tiene la capacidad de aprender patrones complejos del lenguaje humano. Esto significa que no solo reconoce palabras sueltas, sino que entiende cómo se relacionan entre sí los párrafos, empezando por las frases, ¿no? Las frases, los párrafos y contextos mucho más amplios. Gracias a eso puede interpretar, ¿no?, con bastante precisión lo que una persona está tratando de decir. Incluso si utiliza expresiones ambiguas, ¿no?, o coloquiales o giros expresivos propios de su cultura. Por supuesto, habría que medir eso. A través de la investigación científica hay papers que evalúan esa posibilidad de interpretación que tiene la inteligencia artificial a fin de que ésta sea lo suficientemente fiel a las cosas que decimos. Y las cosas que decimos no parten de la nada, se deben a la cultura de la que formamos parte. Esa cultura está caracterizada por nuestras convenciones,
por las cosas que hemos heredado y las cosas que hemos ido transformando a través del tiempo. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve un recurso revolucionario porque aprende patrones complejos del lenguaje humano, va a seguirlos aprendiendo, va a irlos mejorando. ¿Y qué será? Pues de aquí a 20 años. 20 años está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿o no? Depende cuál sea pues, también nuestra percepción del tiempo. ¿Ah? Otro aspecto importante es que no solo responde, sino también produce, como decíamos, textos, ideas, propuestas, ¿no? Esta ya no se limita a responder preguntas que le podemos hacer, como haría un buscador, un motor de búsqueda que conocemos. Caso Google, por ejemplo, ¿no? El buscador de Google. Sino que va más allá, ¿no? Es capaz de crear contenido. Podríamos problematizar el asunto con llaves de preguntas, ¿no? Original. Bueno, puede proponer ideas, desarrollar argumentos, plantear soluciones a problemas o incluso ofrecer sugerencias creativas en distintos ámbitos del conocimiento, desde lo técnico hasta lo emocional. Pero habría que coger con pinzas esa última parte, ¿no? Hasta lo emocional realmente. Ya vamos a hablar de Byung-Chul Han, ¿no? Si han estado atentos a las noticias, Byung-Chul Han ha recibido un reconocimiento importante. Ha recibido el premio Princesa de Asturias, ¿no? En humanidades, en comunicación. Y por supuesto esto ha levantado una serie de críticas, ¿no?, al respecto. Pero de eso no vamos a hablar, sino de cómo un filósofo subraya esa parte de lo emocional y la pone a discusión, la pone a prueba, ¿no? Lo que quiero a través de esta presentación es siempre hacer un continuum, ¿no?, entre la filosofía y la comunicación, pero la comunicación como último estadio, ¿no?, relacionándola pues a lo tecnológico. Pero entre filosofía y comunicación, ¿qué es lo que media? ¿Qué es lo que hay? Ciencia, ¿no? Para poder hacer tecnología nos tenemos que basar en la ciencia, pero la ciencia no puede hacer nada si no está basada en supuestos filosóficos. Y dependiendo de esos supuestos filosóficos, haremos un tipo de investigación que derive finalmente en tecnología. Pero para que derive en tecnología, la ciencia se tendría que basar en supuestos acordes al realismo, materialismo, cientificismo del conocimiento humano. Y eso es una parte muy importante, muy crucial, como le gusta decir a la IA, ¿no?, como muletilla, ¿no?, crucial, para saber finalmente qué es lo que vamos a hacer con ella. Otra cosa que la hace tan revolucionaria, siempre estamos yendo de más a menos, es que puede redactar efectivamente comunicados de prensa, escribir mensajes de felicitación personalizados, pero también sugerir estrategias más sofisticadas, ¿no? De prensa, un mensaje de felicitación adaptado a una persona específica, a una persona en especial, o una estrategia narrativa para conectar mejor con una audiencia. La inteligencia artificial podría caer en el extremo de creer que la inteligencia artificial es esa varita mágica que necesitamos. No por algo existe ciencia, ¿no? Y la ciencia se encarga de saber qué tanto se aproximan a sus objetivos, ¿no?, a los objetivos. Vamos a poner un ejemplo más claro que pueda sintetizar lo anterior. Imaginemos pues que somos responsables de la comunicación interna de una organización. Imaginemos que nuestras tareas operacionales no están solamente centradas en automatizar, sino en crear
un tipo de valor narrativo, ¿no? Un tipo de valor a escala, ¿no? Y que por ese lado permita a la organización desenvolverse mejor, ¿no? En eso que llaman esa selva, ¿no? De competencias, de enemigos al acecho, que pues son todos aquellos que ponen pues el ojo de mira, ¿no? En la tarea, en el trabajo. ¿Cómo crear ese valor narrativo tomando como recurso un tipo de inteligencia que algunos llaman intuitiva, inteligente? Bueno, ese es el binomio pues, sobre el cual tenemos que operar, ¿no? La idea pues, de que estamos hablando de un concepto, digo, al hombre-máquina, pero que no se reduce al maquinismo, porque los propósitos del ser humano no son pues meramente algorítmicos, son también espontáneos y muchas veces van más allá de los pasos, las normas y las reglas. ¿Cómo podríamos nosotros diseñar algo inteligente, realmente inteligente, porque más allá pues de aspectos de programación a través de la máquina, nos pueda permitir alcanzar ese valor narrativo, ¿no? A gran escala? Bueno, dejo esa idea con la que pretendo sintetizar esta presentación para verla mejor en otros casos, ¿no? En otros casos que vamos a ir desmembrando a partir de esta idea importante. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en la organización? A fin de adentrarnos a estos puntos, vuelvo a mencionar a Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han, por lo que hemos podido leer temprano en las noticias, ha obtenido un reconocimiento importante, ¿no? El premio Princesa de Asturias, ¿no? A las humanidades, a la comunicación. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que trabaja como profesor en Alemania y a lo largo de estos años se ha convertido en una suerte de estrella pop, ¿no? De las ciencias humanas, en especial de la filosofía. Y eso le ha permitido alcanzar una visibilidad, ¿no? un impacto, un tipo de éxito editorial, incluso en entornos como el nuestro. Porque yo recuerdo hace unos años, póngale pues hace 6, 7 años, que muchas de sus obras se vendían como pan caliente en San Marcos, ¿no? Ediciones de copia, ediciones pirata, muy sintetizadas a solamente 3 soles, ¿no? El ejemplar. Y esta forma, ¿no?, de comercio que se conoce mucho en nuestra universidad ha sido pues la puerta de entrada para conocer su pensamiento, su filosofía, que toma pues como referentes a Hegel, a Nietzsche y a Foucault. Y aparte, dentro de una postura, ¿no?, de activismo político, pues va contra pues de sistemas de poder como por ejemplo el capitalismo, el neoliberalismo, y esto pues obviamente le ha granjeado enemigos, ¿no? Enemigos como también en torno a la idea, la concepción que él tiene sobre la inteligencia artificial. Byung-Chul Han tiene una visión crítica sobre la inteligencia artificial centrada en su incapacidad, escuchen bien, su incapacidad para replicar el pensamiento humano en un sentido profundo, ¿no? Según Han, la inteligencia artificial no puede pensar porque carece de la dimensión afectivo-analógica sensorial, que es esencial para el pensamiento humano. Él argumenta que el pensamiento no es solo un proceso racional o calculador, sino que está profundamente ligado a las emociones, está ligado a la
expresión corporal y a una conexión prereflexiva con el mundo. Por ejemplo, menciona que la inteligencia artificial no puede pensar porque, y ese es el término que él utiliza, no puede pensar porque no se le pone la carne de gallina, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial no se le ponga la carne de gallina, no llore, no sienta odio o alegría, si la IA pues no siente o no pasa por ese estremecimiento en cuanto a su disposición anímica, eso quiere decir de que la inteligencia artificial no piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la emoción detectada, pues apenas se nos pone la carne de gallina por algo que nos impacta, es fundamental para el pensamiento humano. Y si eso no está presente en la IA, entonces, en conclusión, no podría replicar nuestro pensamiento, ¿no? En un sentido que Byung-Chul Han llama profundo. Y esto puede ser problemático en un ámbito como es la comunicación organizacional, puesto que muchas de sus tareas, muchos de sus objetivos se desenvuelven dentro de un papel efectivamente humano, ¿no? Esencialmente humano. En la comunicación organizacional son importantes las emociones, pero ¿qué son las emociones? Hay un libro de André Comte Sponville que se titula Diccionario Filosófico, y él define la emoción como un afecto que, en lugar de estructurarnos como hace un sentimiento o arrebatarnos como haría una pasión, nos conmueve, ¿no? Nos conmueve. Por ejemplo, la cólera, el miedo o el flechazo, que vienen siendo pues emociones, pero que pueden desembocar en pasiones o en sentimientos como son, por ejemplo, el odio, la ansiedad o el amor, ¿no? Entonces, las turbaciones entre las miradas que se cruzan en un ámbito organizacional, esa sensación de atracción, de sensualidad incluso, ¿no? Ligera y alegre, esa aceleración del corazón y del pensamiento constituyen pues ese entorno, ¿no? Que en comunicación organizacional se hace llamar pues clima, ¿no? El clima laboral, o en todo caso más allá de lo laboral, el mismo clima organizacional, ¿no? Y si de eso está ausente o está carente la inteligencia artificial, entonces solamente la podríamos reducir a lo que es un proceso racional o calculador. A eso nomás se abocaría la IA, ¿no? Si más adelante se da esa fusión con lo humano, nosotros seríamos esa parte que le está faltando a la IA, ¿no? O sea, visto en un término bastante simplón, ¿no? La parte emotiva. Bueno, tomando en cuenta esa base, esa reflexión, ¿qué aplicaciones podemos identificar en la IA generativa dentro de una organización? Ya que eso de que la IA pues, no puede hacer ese papel de idiota, como dice Byung-Chul Han. Byung-Chul Han lo toma de Deleuze, ¿no? Deleuze así se pronunciará, para describir la capacidad del pensamiento humano de aventurarse a lo desconocido, la de generar ideas nuevas y romper con lo establecido. Pues la inteligencia artificial
no tendría pues cabida, no sería demasiado inteligente para operar dentro de esos parámetros, ¿no? ¿Dentro de qué parámetros operaría la inteligencia artificial? Dentro de los parámetros predefinidos, ¿no? Pero desenvolverse en esa parte llevaría pues a la postura, ¿no?, de Woo-Chung Han, a la postura filosófica que no pueda dar esos saltos creativos, ¿no?, o hasta absurdos, que caracterizan pues el pensamiento innovador y, por así decirlo, la filosofía, ¿no? La filosofía de enfoque humanístico, porque también hay una filosofía de enfoque científico, aquella pues que efectivamente es racional, ¿no? Moldeada pues por la lógica para efectos de darle el pase a la ciencia en cuanto a la búsqueda de evidencias o de pruebas. Entonces, si la IA es incapaz de hacer el idiota, el papel de idiota, entonces habría que ver estas aplicaciones en las que dentro del ámbito racional es efectivamente lo que es, ¿no? Inteligente. Pero si se dan cuenta, incluso en estas aplicaciones no pueden estar ajenas las emociones. Vamos a ver la primera de ellas, ¿no? Esta que dice ahí, contenido personalizado, ¿no? La creación de boletines internos, respuestas automáticas, empáticas, diseños visuales para campañas organizacionales, ¿no? Las tareas del contenido personalizado, donde la IA no puede hacerse el papel de idiota, ¿no? No puede hacerse. ¿Eso qué significa? Que la IA puede redactar textos adaptados a los diferentes públicos dentro de una organización, ¿no? Puede generar, como decíamos, boletines internos que lleven por contenido noticias relevantes para cada área, como por ejemplo noticias de interés sobre recursos humanos o finanzas. También la IA puede redactar respuestas automáticas a correos electrónicos que no solo sean correctas, ¿no? Y ahí viene el problema con las emociones, ¿no?, sino que busquen ser amables, empáticas, ¿no? Ahí tendría que haber una colaboración, pues, con lo que viene a ser ese sentido de lo que nos caracteriza como humanos. Claro, a veces la IA replica, ¿no?, de forma muy amable lo que podemos decirle a los demás. Pero, dado el papel estandarizado, ¿no?, que hay en cuanto a sus mensajes, si los comparamos con otros mensajes generados en otras ocasiones o con los que nuestros propios colegas e interacción con nosotros nos hacen pues visibles, presentables, nos daremos cuenta que no hay muchas diferencias en cuanto a su estructura, en cuanto a su composición. De tal forma que pues estas emociones terminarían siendo robotizadas, ¿no?, demasiado frías, convencionales. Como decía J.C. Matthews, y también lo han dicho otros expertos, hay cosas que hasta se extrañan, ¿no?, fuera del marco estandarizado. ¿Qué cosa extrañaríamos nosotros en cuanto a un mensaje personalizado y por el cual pues la IA, al no hacerse el papel idiota, pues comenzaríamos a extrañar, a rememorar? Por ejemplo, algo simple, ¿no?, hasta nuestras propias faltas ortográficas. ¿Ah? A nosotros nos gusta, si somos forófobos, ¿no?, de la buena escritura, si somos personas abocadas, ¿no?, a las reglas de la gramática, pues por supuesto nos gustaría leer algo muy bien escrito, pero si de parte de nuestro entorno comenzamos a hallar en torno a la escritura correcta, pues un tipo de costo alto en cuanto a su estandarización, ¿dónde queda pues el error, ¿no?, un vacío humano
que hace pues tan natural nuestros mensajes. ¿Ah? Eso, por ejemplo, se comienza a extrañar, ¿no? Muchas veces se habla que pues esa parte de lo creativo, de los giros expresivos, e incluso, ¿no? De esas suposiciones libres del ser humano se pueden dar en otro tipo de narrativas, ¿no? Como por ejemplo en el campo de la literatura, ¿no? Pero hasta en el mensaje de corte corporativo, creo que ya muchos comienzan a extrañar esa forma tan natural que en cuanto a nuestros errores, a nuestros vacíos u omisiones, generábamos, ¿no? A veces de manera involuntaria en el entorno pues, de nuestra organización, en el entorno organizacional. Bueno, pues entonces, esto del contenido personalizado, sí, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Lo otro tiene que ver con la optimización de procesos, ¿no? Aprender de datos históricos para proponer flujos de comunicación más efectivos o integraciones entre plataformas internas, ¿no? Aquí la IA analiza datos de comunicaciones pasadas, ¿no? Y propone formas más rápidas, formas más eficientes de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si detecta que muchos correos se pierden porque no están bien dirigidos, la IA puede recomendar una nueva estructura de envíos. También puede conectar diferentes sistemas internos para que trabajen mejor juntos, como por ejemplo vincular el correo institucional con la plataforma de gestión de proyectos o de recursos humanos. Ahí sí, no extrañaríamos para nada pues, el error humano, o eso de hacerse el idiota, ¿no? Para quienes se conectan, recién estamos hablando de algo que toma Byung-Chul Han, el reciente premio de Princesa de Asturias, sobre las emociones y la IA, ¿no? El concepto que toma de Deleuze, ¿no? Y que le sirve a Byung-Chul Han para poner en cuestionamiento eso, pues, de, entre comillas, el pensar de la inteligencia artificial. El costo está aquí, en el contenido personalizado, más no en la optimización de procesos. Lo otro tiene que ver con formación y documentación. En entornos de salud o industrias técnicas, puede generar simulaciones o explicar procedimientos complejos con un tipo de lenguaje accesible, ¿no? Eso es especialmente útil en entornos complejos como hospitales o fábricas, ¿no? Donde se manejan procedimientos demasiado técnicos, demasiado sofisticados, ¿no? La IA puede generar simulaciones interactivas para entrenar al personal o bien transformar manuales complicados en explicaciones simples, ¿no? La otra vez había hallado un paper sobre ingeniería eléctrica y desde el abstract no entendía absolutamente nada. Y quería valerme de ese ejemplo para demostrarle a los estudiantes cómo podríamos, en torno a ese abstract, hacer más accesible el contenido que éste manejaba, ¿no? Sobre procesos que solo los ingenieros eléctricos conocen. Era a propósito de una clase sobre la teoría matemática de la comunicación, la de Shannon. Entonces, había encontrado una referencia sobre él de un paper de ingeniería electrónica y quise aprovechar la oportunidad para que vean cómo la IA podía transformar un contenido demasiado complicado en algo más simple. El prompt, ¿no?, que utilicé daba una orden ligada pues a que me explicase las cosas como si fuera pues un escolar, ¿no?, de primaria. Y entendiendo bien esa tarea, esa función, el ChatGPT pues lo transformó, convirtió pues esa cuestión tan técnica, tan sofisticada y concentrada dentro del abstract
en algo más simple y sencillo de entender. Ahora, ustedes me preguntarán sobre la fidelidad del contenido, la esencia del contenido. Pues no se ha visto, desde mi punto de vista, afectada, porque esto no es literatura, ¿no? La literatura suele ser más compleja, ¿no? En la forma de entender lo complejo del ser humano a través de una historia. Generalmente en los papers predomina el estándar, ¿no? Sobre todo si hablamos de ciencias naturales, si hablamos de ingeniería, en torno a construcciones, sobre la base de evidencias que esta pues, va a demostrar. Estas van a demostrar, ¿no? En las ciencias naturales y en la ingeniería. Entonces pienso que no es tan complicado explicar desde ahí que, por ejemplo, explicar una obra pues, como La ciudad y los perros, ¿no? Las capas de complejidad de una obra literaria pues, no se pueden comparar a las de un paper que trata de ser lo más funcional, lo más efectivo e impactante posible, ¿no? Y esto enciende otro rollo, ¿no? De quienes, por ejemplo, desde el ámbito humanístico cuestionan los papers por ser demasiado parametrados, ¿no? Pero precisamente por ser parametrados, tendrían como ventaja el poder a través de la IA explicarlos mejor. Y eso ocurre pues con los manuales en entornos de salud o industrias y que necesitan ser explicados de una forma más efectiva. Pero desde mi punto de vista pienso de que la IA tampoco puede hacer todo el trabajo, ¿no? La idea es facilitar la esencia de ese contenido, ayudarnos a comprenderlo un poco mejor y luego volver a la fuente original a efectos de contrastarlo, ¿no? A efectos de detectar si es que ha habido algún tipo de alucinación, porque hasta en lo estandarizado podría haber cosas que el propio autor del paper no ha hecho. Entonces es un proceso dinámico y activo, ¿no? Descargas el paper, identificas o seleccionas el astra, que por lo general está estructurado, por lo general, no siempre, en introducción, método, resultado, discusión, conclusiones, de tal forma pues que sería en 150 o máximo 200 palabras, ¿cómo le podríamos decir? En términos proporcionales, un reflejo de lo que es todo el contenido del paper, ¿no? Del artículo. Lo llevas al ChatGPT, por ejemplo, y le pides pues, que te dé una explicación sencilla de lo que concentra ese resumen, ese astra. Y una vez que te bota el resultado, te bota esa transformación en términos más sencillos de lo que hay, volver otra vez al paper, ¿no? Volver otra vez al documento y comparar, ¿no? Contrastar. En caso de que pueda haber algún tipo de alucinación, vacío, hueco, ¿no? Y luego sacarás pues, conclusiones, ¿no? Conclusiones al respecto. El otro punto, en cuanto a aplicación, el último, es diseño estratégico. En áreas que llaman pues, de innovación, puede sugerir la inteligencia artificial ideas para mejorar la imagen institucional o posicionar a la organización en entornos digitales. En este caso, colabora con los equipos encargados de pensar cómo hacer que la organización se vea bien ante un público. Por ejemplo, puede sugerir ideas para campañas institucionales o puede ayudarnos a analizar las redes sociales para decirnos qué imagen tiene de la organización y cómo mejorarla. También puede ayudar a crear contenido creativo que posicione mejor a la institución en entornos digitales. A partir de todo esto que hemos expuesto, un investigador interesado, ahora llevémoslo al campo de la investigación, en una tesis de maestría o doctorado en comunicación organizacional, podría problematizar, ¿no? El fenómeno emergente de la integración de la inteligencia artificial generativa
en cada uno de estos procesos que hemos expuesto, ¿no? El contenido personalizado, la optimización de procesos, la formación y documentación y el diseño estratégico. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué problematizar el fenómeno? Porque se supone que en el ámbito organizacional diseñamos y planificamos, pero no lo hacemos desde la nada. Nos basamos en la ciencia aplicada, que es la que le sirve de puente a la ciencia básica para poder hacer nosotros nuestros diseños. Pero si no hay ciencia aplicada, si no hay ciencia básica, si no hay ese continuum con la filosofía, entonces, ¿qué podemos hacer los comunicadores organizacionales para nuestros diseños de planes, programas, nuestra ejecución de campañas? ¿En qué nos tendríamos que basar? ¿Alguna idea? Pueden escribirla por el chat también. A ver, voy a entrar a la página. Acá está. Hay un comentario. Ya. ¿Qué podríamos hacer? Pues, si no tenemos esa ciencia que nos sirve de puente, ¿no? Desde la filosofía, desde la ciencia básica, tendríamos que recurrir a nuestras intuiciones, ¿no? O a nuestras experiencias previas. Y eso, ¿qué haría de la tecnología? Como una vez lo mencioné, es una técnica, pero es una técnica artesanal, ¿no? Generalmente en el campo organizacional somos artesanos, ¿no? Ahora, no está para nada ligado pues en algo en contra de los artesanos, ¿no? Los artesanos hacen un trabajo muy noble, pero ya que nosotros estamos formándonos dentro de un ámbito universitario, tendríamos que pues comenzar primero por problematizar desde la ciencia básica a efectos de satisfacer nuestras curiosidades, nuestra sed de conocimientos. Y una vez que hayamos obtenido esos descubrimientos, hayamos quizás corroborado alguna de las hipótesis, ¿no? Que como idea hemos ido formando, y mejor aún si la hemos ido moldeando a través de la teoría, la de darle una utilidad, ¿no? Y esa utilidad que recogería de esa experiencia las evidencias, los fundamentos más relevantes, ser el insumo que necesitamos para el diseño de esos planes y programas, ¿no? Esa es la forma en cómo hacemos tecnología. Pero si no contáramos con esa base, entonces, ¿cómo podríamos hacer nuestro trabajo? No quería otra cosa, como les había mencionado, que hacer uso de la intuición o de experiencias previas que hayamos tenido, ¿no? Ahora, muchas de esas cosas pueden ser exitosas. Hay gente con muy larga experiencia, ha ido aprendiendo muchas cosas en el camino y quizás, como ellos dicen, ¿no? Rara vez me equivoco, nos equivocamos cuando diseñamos o planificamos algo que tenga un impacto, ¿no? En nuestra organización. Pero hay dos problemas en relación a esta forma de pensar, ¿no? Cuando las cosas son extremadamente empíricas, el mecanismo para efectos de solucionar pues, problemas se basa pues, en el ensayo-error, ¿no? Y el ensayo-error muchas veces es costoso, ¿no? Porque demanda bastante tiempo de aprendizaje, ¿no? En el entorno. O sea, cuesta, ¿no? Finalmente, en torno a la empiria, ser un referente que pues, prácticamente no se equivoca, ¿no? Como dicen ellos. Y el otro problema está en relación a que quizá hay muchas cosas que se hacen de manera artesanal, pero a corto plazo, ¿no? Y la idea es siempre proyectarse, ¿no? Hacia más adelante. Ese presente que importa
y que se basa en el pasado, se supone, ilumina el futuro. Y un futuro a mediano y mejor aún a largo plazo. Entonces, un problema del ámbito artesanal es que la experiencia cuesta, ¿no? Ensayo, error, ensayo, error. Y lo otro es que alguien que ya se considera lo suficientemente maduro en torno a su experiencia, pues tiende a fijar las cosas a muy, muy corto plazo sin adelantarse a posibles problemas o consecuencias. Por eso, a partir de esta exposición, comenzaremos a problematizar, ¿no? ¿Qué significa problematizar? Significa hacerse preguntas. Yo ya expuse una serie de aplicaciones, 4, ¿no? Para reconocer el papel que tiene la IA y basarme en ejemplos al respecto. Pero la idea ahora es volver a las bases teóricas. Y para hacer teoría, tengo que poner a prueba, ¿no? Mis concepciones, mis proposiciones. Y una vez que las haya podido evidenciar a través de la investigación, sin pretender haber alcanzado la verdad absoluta, porque todo conocimiento termina siendo hipotético siempre, por lo menos la de tener un norte mucho más seguro en el diseño de lo que vienen a ser planes y programas efectivos, ¿no? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es esta, ¿no? Una pregunta de arranque, de inicio. ¿Cómo influye el uso de la IA generativa en la personalización del contenido? A. B. En la optimización de procesos. C. En la formación interna. Y D. En el diseño estratégico de la comunicación organizacional. La pregunta está planteada en el modelo de causalidad. No es simplemente una correlación, sino la de identificar una variable independiente y otras que dependen de ella, ¿no? El uso de una tecnología y la influencia en cada una de estas aplicaciones. Y una vez que has dado ese paso, ¿no? Hayas obtenido esos resultados, ¿no? A través de un proceso de investigación, preguntarte sobre las implicancias, ¿no? Que tiene esta transformación en la cultura organizacional o comunicacional, en la percepción de los públicos internos, externos, y en la toma de decisiones institucionales. O sea, lo que estamos haciendo aquí es unir la ciencia con la tecnología. Pero para eso tenemos que basarnos en una filosofía que la promueva, ¿no? A través de sus supuestos, ¿no? Por ejemplo, un supuesto de carácter ontológico, asumir de que existe un mundo externo, existe un mundo independiente a las cosas que podemos pensar, creer o sentir, ¿no? ¿Por qué es importante este supuesto ontológico? Porque nos permite tomar distancia, ¿no? Del objeto de estudio y no asociarlo pues a nuestras propias formas, ¿no? De verlo o conocerlo, tan particulares a veces, ¿no? ¿Cuál es el problema de la subjetividad? Que muchas veces se deja llevar por la moda, o por las cosas que yo creo, por las cosas que me gustan. Pero la ciencia no se basa en la moda, no se basa en las cosas que a mí me gustan o en las cosas que yo creo que personalmente pueden ser importantes. Por eso yo creo que desde un supuesto ontológico, la de tomar distancia respecto a la realidad, es importante para la ciencia que vamos a hacer y la que va a derivar finalmente en la tecnología que vamos a desarrollar, vamos a diseñar. Otro supuesto asociado pues a esta línea ontológico es lo nociológico. La idea de que aun cuando exista una realidad independiente, externa a mí misma, por tanto objetiva, es posible de conocerla, ¿no? Es posible de conocerla. Dicen que eso es más sencillo de hacer en las ciencias naturales que en las ciencias sociales, ¿no? Porque en torno a lo humano, ¿qué cosa hay? Complejidad, ¿no? Por tanto, si se hace una comparación entre las leyes que se han descubierto para
lo social frente a lo natural, pues el peso de la balanza se inclina más por lo natural, ¿no?, que por lo social. No hay muchas leyes en el ámbito de lo social. Y la pregunta sería, ¿por qué? Quizás sea por la epistemología que hemos utilizado, hemos aplicado, ¿no? Una epistemología que antepone, ¿no?, los datos a los hechos, por ejemplo, ¿no? Cuando tú antepones los datos a los hechos, pues comienzas pues a sintetizar de una forma muy básica, ¿no?, muy elemental, las complejidades pues de lo que es lo humano, ¿no? A veces por estadística hacemos correlaciones a efectos de analizar, sintetizar datos que no prueban absolutamente nada, ¿no? Simplemente identifican propiedades, ¿no? Cosas que en base a una encuesta, por ejemplo, la gente ha dicho. Imagínense si solamente la tecnología la basáramos en eso. Correríamos grandes problemas, ¿no? Porque al ser tan pobre esa propuesta, ese enfoque cuantitativo, ese enfoque ligado pues a la filosofía del positivismo que sintetiza, analiza datos prescindiendo de la teoría, pues la tecnología que podríamos diseñar a partir de ahí sería pues una tecnología pues más ligada a lo inductivo, a las cosas que pues quizá en un momento, en un tiempo han tenido importancia o lugar. Sería mucho atrevimiento de nuestra parte buscar una generalización a partir de unos datos. En cambio, desde un ámbito hipotético deductivo, construido en base pues a pautas que se supone voy a corroborar a través de los datos, no que los datos se antepongan a eso, sino que los datos me van a servir para corroborar ello, pues yo podría, si es que incluso aplico métodos experimentales, hallar los mecanismos ocultos de lo social que mueven el sistema en el que me encuentro. Y hallando los mecanismos, es posible regular, transformar o controlar lo que este significa en nuestro entorno organizacional. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo en la pregunta que estamos haciéndonos? Se supone, dentro de un plano hipotético, el uso de la inteligencia artificial. Para eso he tenido que construir un modelo a través de la lógica, de la matemática, a efectos de que pueda ser consistente y coherente, y a efectos de no quedarme en el plano de la razón, la de ponerlo a prueba, ¿no? ¿Cómo la podemos poner a prueba? ¿No? Volvemos pues al tema de la construcción, ¿no? En este caso de nuestras hipótesis, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras hipótesis? Primero, hagamos pues una revisión de la literatura, ¿no? Porque de la revisión de la literatura emanan finalmente los marcos y las hipótesis que vamos a poner a prueba, ¿no? ¿Qué dice la literatura acerca de personalización del contenido? Que está aquí. ¿Qué dice la literatura acerca de los procesos de optimización? Es decir, los procesos comunicativos. ¿Qué dice la literatura sobre la formación interna? ¿Y qué dice la literatura sobre el diseño estratégico de la comunicación organizacional? Quizá a muchos se le haga pesado esta situación, ¿no? De recurrir a las bases teóricas para, a partir de ahí, identificar marcos y de esos marcos llegar a hipótesis que vamos a problematizar, ¿no?, a efectos de hallar evidencia. Si yo soy profesional en el ámbito de la comunicación organizacional, quizá ni me dé el tiempo, ¿no?, para hacer esa tarea, ¿no?, porque involucra varios procedimientos. Pero ¿a quiénes le encargaremos esa tarea? A efecto de que sea nuestra proveedora de conocimientos que vamos a diseñar en planes y programas. Precisamente a la universidad. Ese tándem universidad-empresa tiene que funcionar, porque es en la universidad, a través de sus grupos de investigación, donde es posible cumplir a la ciencia básica y a través de la ciencia aplicada darle los insumos que necesitan los empresarios o las personas que se dedican a trabajar en el entorno organizacional para que diseñen los planes y programas que se supone tengan impacto en su
sociedad, ¿no? En su entorno. Qué bueno sería si nuestras organizaciones contaran pues con laboratorios, ¿no?, de investigación. Algunas las tienen, ¿no? Las grandes organizaciones tienen laboratorios ligados a ciencia, tecnología e innovación. Pero es un lujo que no se la pueden dar pues las pymes, no se la pueden dar muchas organizaciones, incluso grandes. ¿Cuál es la tarea en ese caso de la universidad? La de proveer los insumos que necesitan estas organizaciones para que puedan desarrollar la tecnología que necesitan. Pero si no existe ese tándem entre universidad y empresa, y pese a tener personal formado, ¿no?, como son los profesionales en una universidad, pero al haber estado la universidad tan desligada de lo que es la investigación y orientada a la difusión de saberes aprendidos, ese profesional, ¿con qué va a contar? Ya lo decíamos, con su intuición o su experiencia. Y lo bueno es que muchas veces esa intuición, esa experiencia, logra dar resultados. Pero ya hemos examinado que los resultados que se logran alcanzar son muy cortoplacistas. No se adelantan a situaciones problemáticas a futuro. Alguno quizás sí, ¿no?, podría tener esa visión, pues, misma de Nostradamus, ¿no?, de vaticinar el futuro. Pero no es, pues, un don, pues, exclusivamente de todos, ¿no? Perdón, no es un don humano, ¿no?, sino es un arte, ¿no?, que se hace exclusivo en algunas personas, ¿no?, y muy rara vez. Entonces necesitamos de la universidad, necesitamos de sus investigadores para que a partir de esa base provea los conocimientos que necesitan los profesionales en el desarrollo y ejecución de sus tareas. Y así tener una mirada a largo plazo. Bueno, ¿qué dice la literatura sobre, por ejemplo, el tema de la personalización de contenido, ¿no? La inteligencia artificial generativa dice que, según la literatura científica, puede crear mensajes diferentes para cada persona según sus gustos. Según sus gustos, según su edad, según su historial de compras o lo que ha buscado en Internet. Y eso hace que la comunicación, entre comillas, sea más cercana, como si nos conociera de verdad, ¿no? Por ejemplo, si una empresa de ropa usa inteligencia artificial generativa, puede enviar a cada cliente recomendaciones personalizadas de outfits, ¿no?, según su estilo, según su clima, según eventos próximos, ¿no? En espacios virtuales como el metaverso, esta tecnología también puede crear ambientes únicos para cada usuario, lo que hace que la experiencia sea más atractiva, más cómoda, ¿no? En marketing, esta personalización ayuda a captar mejor la atención al cliente, ya que el mensaje realmente le interese. Eso es lo que dice la literatura científica. La IA puede crear mensajes diferentes para cada uno de nosotros según nuestros gustos, nuestra edad, nuestro historial de compra o lo que hayamos podido buscar en Internet, ¿no? En cuanto a la optimización de procesos comunicativos, según la literatura académica, las empresas pueden ahorrar tiempo y dinero creando automáticamente correos, informes o publicaciones para redes sociales, ¿no? Además, puede organizar datos, detectar patrones rápidamente, lo que le ayudaría a uno a tomar decisiones con más información, ¿no? Por ejemplo, una universidad podría usar inteligencia artificial para enviar mensajes automáticos a estudiantes sobre sus fechas de matrícula o recordatorios personalizados, ¿no?, sería el término, de clases. Sin embargo, en todo esto hay un reto, ¿no? A veces tanto contenido automatizado puede dificultar saber si un mensaje es de calidad o si solo parece bien hecho, ¿no?
También el análisis de la información estratégica, la IA ayudaría, ¿no?, a los analistas a enfocarse en tareas más complejas, actuando como un asistente inteligente para preparar informes previos que estos pues finalmente van a complementar. La otra cuestión, que es la formación interna. En el entrenamiento, en el aprendizaje dentro de las organizaciones, la inteligencia artificial generativa puede hacer que cada trabajador reciba contenidos adaptados a su nivel y estilo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si una persona aprende mejor con videos, la inteligencia artificial puede ofrecerle más contenido visual, ¿no? Si otra prefiere leer, pues bueno, esta inteligencia artificial le proporcionará más textos. También puede corregir tareas, dar retroalimentación inmediata y ayudar a quienes se dedican pues al ámbito de la formación a dedicar más tiempo a algo que pues no puede hacer la IA, ¿no? ¿Se acuerdan? A ese acompañamiento emocional, ¿no? Y a ese desarrollo de habilidades blandas que se necesitan, ¿no? Es decir, optimizaría mejor nuestro tiempo para poder dedicar más tiempo a esa parte que la IA pues no puede cumplir, ¿no? Por supuesto, es importante cuidar, y eso se va a ver en una próxima sesión, la privacidad de los datos y no depender necesariamente de la tecnología para todo un proceso, ¿no? En este caso, ligado pues a la enseñanza, ligado a la educación, ¿no? Y no estamos hablando solo de universidades, ¿no?, sino también en entornos donde se aprende constantemente, ¿no? Las instituciones, las organizaciones vendrían a ser como unas escuelas también, en donde se pone a prueba pues lo que uno ha aprendido, o con base a la experiencia se comienza pues a hallar a algún tipo de estrategia, ¿no? Entonces, en una organización, en toda organización, ¿no?, se aprenden cosas interesantes. Luego tenemos finalmente, estamos en la parte de la revisión de la literatura, lo que nos dicen los científicos en el diseño estratégico de la comunicación organizacional, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial generativa también puede ayudar a los líderes de una organización a tomar decisiones más rápidas, ¿no?, sobre cómo comunicar sus planes, su visión y sus valores, ¿no? Puede sugerir ideas para campañas, crear también, como en los casos anteriores que hemos visto, discursos adaptados a diferentes públicos, o incluso simular cómo reaccionaría la gente ante ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, si una empresa quiere lanzar un nuevo producto, la inteligencia artificial puede proponer distintas formas de anunciarlo, ¿no?, y analizar cuál tendría un mejor impacto. Por supuesto, todo esto debe reconocer sus límites, ¿no?, porque mientras falte ese componente ligado pues a eso que nos conmueve, aquello que puede desembocar en pasiones o sentimientos, entonces pues no va a ser posible, careciendo de eso, ser 100% efectivos, ¿no? A menos que hayamos abrazado un tipo de postura, ¿no?, que incluso es filosófica, ¿no?, la del maquinismo. Asumir que nuestro cerebro se puede reducir a cuestiones algorítmicas, a pasos, a procedimientos. Asumir eso pues llevaría pues a validar la idea de que la IA puede replicar nuestro pensamiento, puede ayudarnos pues a tomar decisiones más creativas por sí misma que aquella otra que denuncia ese maquinismo y ve pues que el componente humano, porque es espontáneo, porque se sale pues de lo algorítmico, es impredecible, ¿no? Bertrand Russell hablaba precisamente de cosas que pueden ser también de interés, ¿no?, acerca de las oscuridades en las que las personas pueden también transitar. No siempre vamos a ser 100% coherentes, ¿no?, racionales. En algún momento tendremos un momento de oscuridad que ponga en evidencia pues nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Eso pues para muchos puede ser indeseable, pero al mismo tiempo
deseable, porque en el entorno del humano, donde nada está dicho, donde no podemos sujetarnos a reglas tan rígidas y deterministas, esos tránsitos que hacemos a veces saliéndonos pues de determinadas reglas, enriquece la experiencia humana. Y si el entorno es lo suficientemente tolerante con esos tránsitos que hacemos, pues pueden ayudar a reforzar en nosotros mismos nuestro sistema inmunológico, ¿no? A veces transitar por esos periodos ayuda a prepararnos a experiencias más fuertes, ¿no? Más retadoras. Eso de la organización perfecta, en donde pues todos como una pieza de engranaje cumplen con una tarea o propósito, debe ser pues algo tan anticuado, ¿no? Como lo que proponía el funcionalismo décadas atrás, ¿no? De que basta reemplazar la pieza por otra para que la organización marche bien. Así que en este entorno pues tenemos que aprender a ser flexibles y tolerantes, ¿no? En medio pues de nuestras oscuridades, de nuestros problemas personales y de cosas pues que incluso hasta nos puedan desconcertar sobre la naturaleza humana, ¿no? No se trata de reducir al mínimo los errores o llenar así nomás las omisiones, sino significa por ese lado también darle un lugar preponderante a eso que calificamos como lo humano, ¿no? O lo que Deleuze a partir de Byung-Chul Han, y esta es la enésima vez que lo replico, el de hacerse el idiota, ¿no? El de podernos tener el lujo de hacernos también los idiotas, ¿no? En cuanto a nuestro trabajo. Bueno, de esto, entonces, ¿qué podemos hacer? No basta revisar la literatura para afirmar de que la inteligencia artificial, en conclusión, por sí sola, cambia profundamente la forma en que las organizaciones comunican, ¿no? De que pueden hacer los mensajes más personales, mejorar la eficiencia, apoyar el aprendizaje y ayudar a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Porque no todo en esta vida es positivo, ¿no? También hay que tener, como decíamos, cuidado con la privacidad, con los sesgos que puedan tener los algoritmos, ¿no? También los algoritmos pasarán por periodos de oscuridad, ¿no? Como lo humano. Claro, pues si se alimentan de las cosas que hemos construido, y estas cosas pues mantienen sesgos, particularidades y determinismos, se dice que la IA también lo va a hacer, ¿no? Por eso no hay que dejar, y ahí interviene el pensamiento crítico, ¿no? No dejar que todo lo haga la máquina. Es cierto, ¿no? La máquina trata de hacer las cosas más eficientes, de acuerdo también a cómo se ha alimentado, a cómo ha ido aprendiendo. Pero no tiene esa, ¿cómo se dice? Esa posibilidad de tener la carne de gallina, o de montar en ira, o de estar alegre, ¿no? Eso no lo tiene el ser humano. Ahora, en torno a todo ello que hemos mencionado, a la riqueza incluso de lo que vienen a ser esos tránsitos en un mundo a veces desconcertante y oscuro por el cual pasamos, lo otro que faltaba agregar pues es lo vinculado al pensamiento crítico, ¿no? No por esa razón nos vamos a ver exentos de poder poner en discusión o evidencia los comportamientos que caracterizan la naturaleza humana. El reto es usar la tecnología con criterio para que potencie lo mejor del trabajo humano y no así nomás para reemplazarlo, ¿no? ¿Se puede reemplazar? Sí. ¿Se puede llegar a ser funcionalista, efectivista? Sí, pero ¿qué resultados tendríamos? Pues resultados a muy corto plazo o en muchos casos hasta erróneos. Pero una vez el New York Times recogió testimonios en Estados Unidos, ¿no? De empleadores que prescindían precisamente de empleados humanos para trabajar con máquinas. Y ¿saben qué era lo desconcertante del tema? De que muchos de estos empleadores afirmaban de que
no importaba si a través de esta automatización podían generarse errores, ¿no? Vacíos e inconsistencias en el trabajo. Lo importante era que por lo menos les permitían ahorrar dinero, ¿no? Por más errores que pueda haber, por más sesgo que pueda haber, lo que yo necesito es ahorrar dinero. Por eso prescindo de las personas y adopto, pues, a través de la inteligencia artificial, esta estrategia de automatización que necesita, pues, mi empresa para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, esas eran las percepciones, ¿no?, que recogía el New York Times de aquellas personas, pues, que habían hecho uso de la automatización basada, pues, en inteligencia artificial para prescindir del humano. O sea, sí se puede reconocer los costos que esto tiene. Mejor dicho, el costo, en este caso humano, ¿no?, el del despido, el reemplazo, sí se reconoce, pero frente a eso también hay un objetivo de carácter instrumental, ¿no?, demasiado material en torno al determinismo económico, ¿no?, de que mi organización pueda tener un balance fuerte, ¿no?, o por lo menos tratar de ser fuerte en cuanto a los vaivenes, pues, de la inestabilidad, pues, de los costos, de los precios. Entonces, esa forma de reduccionismo, que obedece también a una filosofía, termina, pues, afectando finalmente a todos, ¿no? Quizá porque no se ve el largo plazo. Siempre tratamos de ser efectivistas a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué consecuencias va a generar ello? ¿Podrá permitirme ahorrar por lo pronto? ¿Podrá permitirme en tiempo y dinero ahorrar? Pero en cuanto a cobertura, ¿de qué forma podría ser sostenible esta? Bueno, se tiene la confianza que la IA, pues, se va a ir desarrollando más y más y va a llegar, pues, a precisamente pensar, ¿no? Pero eso suena, pues, muy, muy a ciencia ficción, ¿no? A menos que seas sujetándote, pues, al coche de, ¿cómo se llama este historiador? Éxito de ventas, Yuval Noah Harari, ¿no? A menos que, como él, pues, pienses, pues, en las virtudes y también en los riesgos y amenazas que trae, pues, esa cuestión, pues, ligada al maquinismo, ¿no? Radical, ¿no? Ahora, sobre esa base, a ver si el mouse me permite bajar. Creo que no. Tenemos las hipótesis, ¿no? Esta tarea de las hipótesis nos lleva a poner a prueba modelos